¿Sabes cómo se fundamenta nuestra iglesia? ¿Cómo está formada y quiénes son los que la integran? ¿Has tenido estas dudas? Pues de esto y mucho más hablaremos en el programa Iglesia Pueblo de Dios, conducido por Asunción Olivares. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos transmitiendo el programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares y me da muchísimo gusto de estar el día de hoy con todos ustedes. Pues les damos la más cordial bienvenida a todos los radioescuchas de aquí de la diócesis de Cuautitlán. Gracias por escuchar Radio San Juan Diego. Gracias por estar escuchando los programas que se llevan a cabo aquí toda la semana. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos. Les recuerdo que nos pueden contactar a través de la página de internet www.diocesisdecuautitlán.org.mx. También nos pueden hacer llegar algún comentario, sugerencia, aclaración, duda sobre alguno de los programas que estemos llevando a cabo, y cada locutor estará al pendiente. Lo pueden hacer al teléfono 55 42 93 08 47, o bien nos pueden hacer llegar esos comentarios al mismo programa de la diócesis de Cuautitlán en Facebook Live. Todo porque tenemos la posibilidad para dar seguimiento, para observar, para revisar cada locutor en sus programas. Entonces, es fácil poder llevar a cabo algún mensaje a través del mismo programa en Facebook. Y también nos pueden ver ustedes a través del canal de YouTube, Diócesis de Cuautitlán, o a este teléfono que acabo de mencionar, para que nos manden mensaje por WhatsApp, nos digan algo, o simple y sencillamente algún saludo, ¿verdad? Será muy muy bien recibido. Serán tomadas en cuenta sus sugerencias para mejorar, siempre para mejorar estos programas que hacemos con mucho cariño aquí en Radio San Juan Diego. Pues como todos los días miércoles en el programa Iglesia Pueblo de Dios, vamos a llevar un momento de reflexión, un momento de oración. A veces el mismo tiempo nos va limitando, ¿verdad? Nos va dejando con menos tiempo para llevar a cabo nuestros programas, y luego termino sin concluir los programas. Pero como les he dicho, vamos tomando, los temas llegan a ser muy extensos y tenemos que ir fraccionando para que no sea tan complicado, no sea solo información, terminarla en ese momento y ya, porque así lo he mencionado en muchos momentos, no llevamos prisa. Lo importante es tener el conocimiento, lo importante es saber un poquito más, ¿verdad? Sobre todo nuestra iglesia, y nadie les va a hacer ningún examen, nadie les va a aplicar un examen como para tenerlo todo, ¿verdad? Al momento, rápido y demás, sino con calma, y podremos ir comprendiendo un poquito más de nuestra iglesia. Pero antes de iniciar nuestro programa, nuestro tema, vamos a tener este momento de encuentro con el Señor. Hay una oración muy pequeñita que me hicieron llegar el día de hoy, muy bonita, una oración que dice mucho, que probablemente muchos de ustedes nos podemos identificar con ella. Entonces, vamos a disponer nuestro corazón para escucharla. Y dice así. Esta oración es de un sacerdote jesuita que se llama Oscar Cala y se llama Suelta. Y vamos a disponernos a escucharla. Suelta tus miedos, tus proyectos, tus sueños y fracasos. Suelta la imagen, los agobios, los fantasmas y presiones. Y confía en aquel que es tu descanso. Confía en aquel que no te juzga. Confía en aquel que te conoce. Confía en aquel que te sueña. Confía en aquel que te conoce. Confía en aquel que te espera. Suelta y confía. Amén. Pues así, en aquel está escrito con mayúscula, es decir, en Dios. Suelta todo aquello que tienes, y no solo esto, ¿verdad? Soltar
preocupaciones, soltar dudas, soltar aquellas noches que se nos va el sueño y aquel insomnio, ¿verdad?, que se tiene por tantas cuestiones, soltar las preocupaciones, soltar todo aquello que nos lastima, soltar todo aquello que daña nuestro corazón, soltar todo aquello que nos aparta de aquel, con mayúscula, que nos ama tanto. Soltar. Es tanto lo que vivimos en esta actualidad con esta forma de vida tan acelerada, con esta forma de vida de la que se nos bombardean tantas cosas del exterior y que muchas veces no reflexionamos, solo nos dejamos llevar, y lamentablemente quienes están más expuestos a todo esto son los jóvenes, porque todavía no tienen un criterio propio, porque están abandonados de atención, porque les permiten a ellos realizar y tomar decisiones que muchas veces las decisiones que toman no van de acuerdo a su tiempo que están viviendo, es decir, a la etapa de la vida que están viviendo, y se dejan llevar por tanto bombardeo del exterior que se enfrascan en un mundo irreal, en un mundo lleno de situaciones complicadas, y los llevan a situaciones aún más complicadas. Todo aquello que está alejado de Dios. Suelta todo eso, y a ustedes jóvenes que estén escuchando este programa, confíen, suelten y confíen en aquel que los ama, en aquel que es nuestro mayor protector, en aquel que dio la vida por ti, en aquel que si lo vieras, que si te encuentras con él de una manera visual, de una manera física, verías las heridas en sus manos y podrías comprender que murió por ti. Suelta todo aquello que tienes, y a todos ustedes que nos están escuchando en este momento, suelten aquellas preocupaciones en aquel y confiemos en aquel, porque no nos dejará de su mano. Pues así, queridos radioescuchas, vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Un tema interesante, un tema bonito, un tema que también vamos a tener que dejar para un segundo programa. Y el tema se titula Los documentos pontificios. También podemos encontrar como documentos papales, si es de que lo buscamos en internet o en alguna otra bibliografía. Y estos documentos papales o documentos pontificios, recordemos, pontífice se le da el nombre al Papa, y pues bueno, estamos hablando del mismo, del Papa. Estos documentos que elabora, que lleva a cabo el Papa. ¿Por qué desde hace mucho tiempo tenía la intención de dar este tema? Porque venimos hablando, ¿verdad? Ya dije que íbamos a iniciar todo esta etapa de nuestro programa Iglesia de Pueblo de Dios para conocer más sobre nuestra iglesia, cómo está estructurada, y dentro de su estructura vamos viendo qué documentos corresponden. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos leído, hemos escuchado en algún curso que se ha tenido, han tomado alguno de estos documentos de los papas y solamente, así nos pasa, a mí también me sucedió, solamente lo estudiamos, solamente abordamos el documento, hasta ahí, y sí recordamos el nombre y ya, pero ¿cuáles son estos documentos? No es solo una exhortación o una carta o una encíclica, sino ¿cuáles son estos documentos que elabora el Papa? Son específicos de él, son especiales de él, tienen esta máxima autoridad y entonces son para toda la iglesia. Y hoy conoceremos cuáles son estos y entonces podrán ustedes identificar, si he escuchado este tipo de documento. Hablaremos de tipos de documentos, de cada documento que los papas han llevado a cabo. Lo vimos también en su momento cuando hablábamos de los papas y sobre todo de los más recientes a partir de San Juan 23 y enlisté, tiene tantas exhortaciones
confesiones apostólicas, tantas cartas apostólicas o bien constitución apostólica también. Y así nos fuimos llevando, pero hoy vamos a hablar de estos tipos de documentos. Y en otro programa pues ya iremos haciendo un recuento, pero primero vamos a ver cuáles son estos. Posteriormente ya identificaremos de los últimos papas cómo se han ido, cuántos documentos han escrito sobre ellos, y entonces ya podremos comprender un poquito más. Primero con lo primero, ¿verdad? Así es como tenemos que iniciar. Y bien, pues estos documentos pontificios son escritos, son elaborados por el Papa que esté en su momento. Y estos documentos se clasifican, se dividen, o son 7 tipos de documentos que el Papa tiene esa facultad para llevar a cabo. ¿Y cuáles son estos documentos? Pues bien, voy a mencionarlo en orden de lista. Esta información está tomada de la página de catholic.net. Esta página que tiene mucha información verídica de nuestra Iglesia Católica, y es una de las páginas donde nos podemos informar. Una de las páginas que no tiene, sino que no tenga errores, porque en muchas ocasiones estamos buscando información y hay algo, ¿verdad? Pues esto, pues quizá por algún error de dedo, quizá al momento de transcribirlo, etcétera, nos viene algún detalle, no la información como tal, sino solamente alguna información que llega a haber algún pequeño error, solamente por la transcripción, digámoslo así, pero no en toda la información. Es una información, una página confiable a donde nos podemos nosotros adentrar para buscar información. Bien, pues nos dice que hay 7 documentos que son del Papa, es decir, documentos pontificios, y los digo en orden de lista. El primero son las cartas encíclicas, y hoy veremos esta parte de las cartas encíclicas. El segundo tipo de documento es la epístola encíclica. El tercero, constitución apostólica. Cuarto, exhortaciones apostólicas. Quinto, cartas apostólicas. Sexto, bulas. Y séptimo, motu proprio. Vamos a ir viendo en el programa y en los subsecuentes, bueno, no inmediatos, pero sí para el mes de agosto, vamos a ir retomando estos documentos pontificios. Y en la semana pasada me quedé en la parte de la constitución jerárquica de la Iglesia y nos quedamos hasta el colegio apostólico. ¿Por qué hoy no continúo con este seguimiento? Porque nuestra programación ya lo tenemos programada con tiempo atrás. Entonces ya no podemos nosotros cambiar los programas que vamos a dar, los temas, mejor dicho, que vamos a dar en cada fecha. Pero importante, porque de una u otra forma se van relacionando. Vimos que la máxima autoridad de nuestra Iglesia Católica es el Papa. Y entonces viene también el Papa. ¿Qué documentos son los que él elabora? ¿Qué documentos son los que él escribe? Y que tienen esta pues digamos, vienen de él, vienen de su autoridad. Y por lo tanto hoy veremos sobre las cartas encíclicas cuánta grandeza hay en estos documentos. Hoy conoceremos de ello. Pero bien, vamos a retomar entonces. El lenguaje oficial, es decir, todos los documentos pontificios, todos están escritos con la versión típica que todos estos documentos tienen, y es en latín. Entonces, los documentos son escritos en latín. Posteriormente se van llevando a cabo las traducciones a los diferentes idiomas. Y aquí algo interesante, algo práctico. En la página de elvaticano.va, esta página que les he dicho y que es quizá la más grande que tenemos para consulta
de documentos, de información, de cualquier tema que ustedes quieran investigar sobre nuestra iglesia, ahí está toda la información, todo el cúmulo de información. Si ustedes entran a esta página, les va a llevar y les va abriendo una ventana, otra ventana, otra ventana, y la información es inmensa. ¿Y por qué es tan práctico ahora? Porque el Internet, esta maravilla, ¿verdad?, que el hombre ha creado, como nos lo dice Intermidífica, del documento del Vaticano II. Tenemos esta posibilidad para adentrarnos. Ya no es necesario ir y conseguir y comprar las exhortaciones, las cartas apostólicas, la Constitución apostólica que se esté estudiando, etcétera, porque ahí en esa página tienen toda la información, todos estos documentos, y abrirlos es una maravilla, porque tienen ahí solamente al alcance de un botón toda esta información. Así es de que si a alguien le llama la atención alguno de estos títulos, algo que mencionemos en estos programas que vamos a ir realizando, todo lo pueden encontrar en la página del Vaticano. Todo también lo pueden encontrar el sustento en los libros que hemos ido mencionando, principalmente en el Código del Derecho Canónico. Entonces, y también lo pueden encontrar ahí. Entonces, es un cúmulo de información. Si alguien tiene esa inquietud, abran la página y busquen información y verán que de ahí van a ir siguiendo a otra parte, y que quizá lo que en algún momento ustedes tenían de inquietud, ahí va a ser el momento para encontrarlo, para abrir la página y para aprender muchísimo más. Bien, entonces estos documentos son escritos en su lenguaje original, en latín, y algo característico, que todos los documentos son nombrados con las primeras palabras con las que inicia el documento. Y ya después se le da una traducción de ese documento al cual a lo que se refiere y hacia quién va dirigido. Pero siempre todos los documentos papales o pontificios tienen como nombre las primeras palabras del documento. Y ustedes lo podrán comprobar, lo podrán ver, y ahora vamos a comentar algo de esto y un ejemplo de estos documentos con las primeras expresiones en latín, la traducción que tiene y la forma como se nos da a conocer en esta forma de nombrarle a ese documento. Bien, pues, ¿qué son? Y vamos a empezar con lo que son las cartas encíclicas. Estas cartas encíclicas, encíclica viene del latín encyclicae, que se puede traducir como cartas circulares, es decir, cartas que circulan, cartas que van de un lugar a otro. Vamos a ver por qué se le nombran así en un momento. Dice que estas encíclicas son cartas públicas y formales del Santo Papa, que expresan sus enseñanzas, o su enseñanza. San Pablo VI definió la encíclica como un documento en la forma de carta enviado por el Papa a los obispos del mundo entero. Cartas circulares, cartas que son escritas y son enviadas a los obispos del mundo entero. Eso vamos teniendo en cuenta estas cartas encíclicas, cartas que circulan, cartas que son enviadas a alguien en específico, en este caso las cartas encíclicas a los obispos, pero del mundo entero, no nada más a uno, sino a los obispos de todo el mundo. Bien, estas cartas encíclicas, ¿por qué se realizan? ¿Por qué son llevadas a cabo? ¿Por qué se proponen? ¿Por qué se dan? ¿Por qué el Papa las lleva a cabo? Pues tienen varios fines, entre ellos enseñar sobre algún tema doctrinal
o moral. Entonces vamos viendo, estas cartas encíclicas tienen el fin de enseñar algún tema sobre la doctrina o en relación a la moral. Estamos hablando de la Iglesia. Otro de los puntos por los cuales se llega a elaborar es por avivar la devoción. Y pues a lo mejor podremos ver o encontrar o en algún momento en los siguientes programas alguna carta encíclica de los papas y podremos relacionar, sí, a lo mejor ya la leí y podemos ver, sí, esto tiene el fin o esta carta tenía este fin. Entonces, no todas tienen el mismo fin, no todas tienen el mismo objetivo, digámoslo así, sino que vamos viendo que tienen diferente forma de mensaje hacia los obispos, y de ahí de los obispos es hacia todo el mundo, ¿verdad? No es para que ellos se queden con ellos, sino para que lo puedan difundir en sus lugares, en sus continentes, en sus países, en sus diócesis. En esta iglesia particular que hablábamos el miércoles pasado, estas iglesias particulares que son formadas por esta extensión geográfica, pero que todas estas iglesias particulares pertenecen a la Iglesia Universal. Bien, otro de los motivos es para condenar errores. Errores en la fe, errores que alguien ha querido o ha manejado o ha intentado o que alguien ha distorsionado. Es algún dogma, ¿verdad? O alguna verdad de fe y que alguien ha distorsionado. Estas cartas encíclicas también han tenido ese fin, condenar errores. Y vamos a ver que antes, hace mucho tiempo, era el fin principal, la condenación de errores que se llevan o que se manejaban o que empezaban a meterse, a introducirse en nuestra iglesia. Otro de los objetivos o de los fines de estas cartas tiene la de informar a los fieles sobre peligros para la fe, procedentes de corrientes culturales, amenazas del gobierno, etc., por situaciones que se estén viviendo en un momento determinado, en un contexto, también tienen la intención de informar a los fieles sobre peligros de la fe. Y probablemente ahorita podemos relacionar todo esto con lo que es la ideología de género, ¿verdad? Que se está dando, se está manejando mucho, se está propagando y promoviendo muchísimo y ya se está también manejando en lo que es el sistema de enseñanza. Me refiero a los primeros grados de la escuela básica, del sistema básico de nuestro país y que vemos tantos pues equivocaciones en esta ideología, mal manejadas, mal intencionadas y que de alguna u otra forma van a afectar en el futuro de nuestros niños, en el futuro de la educación. Entonces es para estos fines o es un ejemplo del cual algo que sucede, alguna situación, alguna amenaza cultural o gubernamental, ¿verdad? En eso no entramos mucho nosotros en nuestro país, porque hay una separación entre gobierno e iglesia, pero en otros lugares no. Y estas cartas encíclicas también tienen ese fin. Pues vamos sabiendo, ¿verdad? Un poquito más sobre todo esto. Las cartas encíclicas formalmente tienen el valor de enseñar, de la enseñanza dirigida a la Iglesia Universal. Sin embargo, cuando tratan con cuestiones sociales, económicas o políticas, son dirigidas comúnmente no solo a los católicos, sino a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y es cierto, el Papa Francisco ha llevado varias cartas encíclicas y sí, es cierto, y el mismo en la dedicación lo dice, para todos los hombres de buena voluntad, no solo para una comunidad, no solo para los obispos, sino para toda la humanidad. Ya depende, ¿verdad?, de aquellos que
no siendo o no formando, no siendo parte de nuestra Iglesia Católica, pueden leerlas, pueden llevar a cabo la lectura de estas cartas y pensar, porque les van a hacer reflexionar. Y aquí hay un ejemplo muy claro de este tipo de carta encíclica para el mundo entero, para los hombres de buena voluntad, que es llevado a cabo por San Juan XXIII en la encíclica Pacem Terris en el año de 1963, y que en alguno de los programas comentamos sobre esta carta encíclica. Habla sobre la paz de la tierra, o la paz del mundo, y es interesante cómo él, habiendo visto tanto sufrimiento en la gente por las guerras, él habla, él dice, él pide que debe haber paz en la tierra, porque todos los hombres tienen derecho a vivir en esa paz, y todos los hombres tienen derecho a estar tranquilos, a tener un espacio libre, tranquilo, lleno de paz. Entonces, no está dirigido exclusivamente a la Iglesia universal, sino para todos aquellos hombres de buena voluntad, no necesariamente que sean católicos, pero que tienen esa buena voluntad. ¿Para qué? Para llevar a cabo lo que en esa carta encíclica se menciona. Es interesante, ojalá pudieran ustedes leer esta carta encíclica de San Juan XXIII sobre paz en la tierra. Y bien, también nos dice que San Juan Pablo II hay una carta encíclica que se llama Veritatis Splendor en el año de 1993, y nos dice: el Papa solo incluye un saludo para los obispos, aunque él pretendió dar la doctrina de la encíclica para la instrucción de todos los fieles. Esta carta encíclica, que se llama Veritatis Splendor, se traduce como el esplendor de la verdad. ¿Y por qué? Porque, recordemos, tienen el nombre de las primeras palabras de cada documento. Y esta carta habla sobre la cuestión, no es cierto, estas cartas encíclicas dirigidas, ¿verdad?, a la Iglesia Universal, hablan sobre cuestiones sociales, económicas o políticas que tienen que ver o que son dirigidas a todos los hombres. Y sí es cierto, ya recordé, esta carta de Veritatis Splendor tiene ese fin. Habla sobre cuestiones sociales, económicas y políticas, y está dirigida para todos los hombres. El esplendor de la verdad, tan solo el mismo nombre nos da a entender, o nos da esa idea a qué se está refiriendo, y no es exclusivo, ¿verdad?, para nuestra Iglesia Universal, sino para todo el género humano. Y también nos dice: debido al peso y la verdad, es decir, al contenido de estos documentos que contiene, todo fiel debe concederle a las encíclicas, a estas cartas encíclicas, asentimiento, obediencia y respeto. Por ser documentos tan importantes, por este contenido que llevan, por esta magnitud de lo que dice, de lo que escribe el Papa, todos debemos de tener este asentimiento, es decir, aceptarlas. Tenemos que llevar a cabo, obedecer lo que se nos dice, y el respeto como tal de este mismo documento, pero sobre todo no es al documento, sino a lo que nos pide que se lleve a cabo. El título que se le da a la encíclica, aquí ya lo menciona, son las primeras palabras del documento. Y aquí hay un ejemplo. En la encíclica Humanae Vitae, es decir, se traduce como la vida humana, y es una encíclica donde se lleva a cabo sobre la inmoralidad de la contracepción, que se tituló como Humanae Vitae,
es decir, vida humana. Y esta encíclica fue escrita por San Pablo VI. Y aquí hay un concepto, contracepción. No lo había yo escuchado y ahora pensé que estaba mal escrito, y no, es un concepto adecuado, es un concepto bien cimentado y que está tomado en esta encíclica, y habla precisamente de la vida humana, de todas aquellas cuestiones que se manejaban en su momento cuando lo escribe Pablo VI, con la explosión demográfica que veíamos en mi generación, y cuando estudiamos se hablaba mucho de esta parte de la explosión demográfica y sobre la sobrepoblación de la tierra, ¿verdad? Y entonces se empezó a manejar la parte de los anticonceptivos, y es decir, la detención de la vida en el vientre de la mujer. Entonces, esta carta hace referencia a ello, a esta condenación, a esta inmoralidad de la contracepción, y se le nombra humanae vitae, es decir, vida humana. También interesante quizá poderla leer. Y para hablar un poquito de historia sobre cómo se llevaron a cabo estas cartas encíclicas, cómo se originaron, cómo se manejaron, qué fue lo que pasaba, por qué aparece. Bueno, nos dice catholic.net que era la forma de correspondencia eclesiástica muy antigua entre las varias iglesias entre comillas. No vamos a confundirnos en ese término, es decir, las varias comunidades incipientes que forman o formaban la iglesia. Y podemos escucharlo, y esto lo digo porque en algunas de las cartas de Pablo en nuestra Biblia habla sobre la iglesia de Antioquía o sobre la iglesia, no recuerdo ahorita el otro de los nombres, y no es porque fueran iglesias diferentes, que cada quien tuviera esa iglesia y llevar a cabo ciertos principios, manejarse. No, es porque así le empezaron a llamar a estas primeras comunidades, iglesias, y entonces le daban el nombre de acuerdo al lugar en donde ellas estaban, de donde este grupo de personas de comunidad se encontraban geográficamente, y así era para poder distinguir. Y entonces se llevaban a cabo cartas de esos primeros dirigentes, que son los primeros obispos, y dirigían estas cartas a esas diferentes iglesias. Y hay un pasaje en una de las, me parece que es en Hechos de los Apóstoles, donde habla de Ignacio de Antioquía, y habla sobre esta iglesia, y hay una carta que dirige a esta iglesia de Antioquía. A él lo llevan preso y lo van a condenar, y antes, en ese trayecto, cuando a él lo llevan preso, escribe estas cartas a esta iglesia en donde va explicando toda la situación por lo cual está él en esa situación, y habla, él es el primer obispo, así se le dice, que da la división jerárquica, digámoslo así, en lo que es el sacerdocio. Entonces es interesante, ¿verdad?, ir relacionando. Ya sabemos un poquito más por qué San Ignacio de Antioquía habla al respecto de ello, y por qué nos hablan de estas iglesias, que son esas comunidades, y que se les nombraba de esa manera de acuerdo al lugar en donde ellos estaban. Bien, al principio de la iglesia, los obispos frecuentemente enviaban cartas a otros obispos para asegurar la unidad en la doctrina y la vida eclesial. Para asegurar la unidad, no porque estuvieran separadas, sino la distancia entre una y otra no permitía, no tenían una forma tan fácil de comunicarse como nosotros en la actualidad, sino que lo tenían que hacer a través de estas cartas, pero con la intención de llevar a cabo esta unidad entre todas estas iglesias. Nos dice aquí también
que Benedicto XIV revivió la costumbre enviando cartas circulares a otros obispos. Estas cartas papales tocaban temas de doctrina moral o disciplina, afectando a toda la Iglesia. San Gregorio XVI dice que el término encíclica se hizo de uso general. León XIII excedió por más el doble del número de encíclicas escritas por su predecesor, con un total de 75 encíclicas que él escribió. León XIII también cambió el énfasis del tono de las encíclicas, el cual había sido predominantemente condenatorio. Eso es lo que habíamos visto, ¿verdad? Con estos temas que se manejan en las encíclicas. Antes eran meramente condenatorios, ahora ya no. Se comenzó a esbozar una idea rápida, de forma positiva, de cómo la Iglesia debía responder a los problemas concretos, especialmente en el orden ético-social. Y el Papa Juan Pablo II escribió 14 encíclicas. 13 de ellas son cartas encíclicas y una es epístola encíclica, que la veremos también en su momento. ¿A qué se refiere este documento? Todas ellas, nos dice esta página, son joyas que iluminan las doctrinas y valores morales más importantes. El Papa Benedicto XVI escribió tres cartas encíclicas que se enfocan en el tema social, la caridad y la esperanza. El Papa Francisco ha escrito 3 encíclicas y 5 exhortaciones apostólicas. Y estos solo vamos a mencionar. ¿Cuáles son los tipos de encíclicas de estas cartas encíclicas? Y son 4. 1. Encíclicas doctrinales, es decir, desarrollan extensamente la doctrina que el Papa propone en el mismo documento. Muchas de estas han marcado significativamente la vida de la Iglesia. Algunas buscan clarificar opiniones teológicas erróneas, explicando el error y enseñando la doctrina. Hay otras que son encíclicas sociales. Desde finales del siglo XIX, los papas han formulado una doctrina social que ha enriquecido la tradición de la Iglesia, mientras que son articuladas en diferentes maneras y aplicadas a varios problemas. El corazón de la enseñanza de los papas ha sido la defensa de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios. Y por ahí hay una encíclica que se llama Rerum Novarum, y es una encíclica, es la primera encíclica de la doctrina social, y es bien interesante ver en ese contexto en el cual fue escrita y todo lo que el Papa habla y dice sobre la doctrina social. Y ya casi para terminar, las encíclicas exhortatorias, es decir, algunas encíclicas tratan específicamente sobre temas más espirituales. Su propósito principal es ayudar a los católicos en su vida sacramental y devocional. Al no estar enmarcadas en vista a una controversia doctrinal o teológica, estas encíclicas expanden la dimensión del misterio cristiano como una ayuda para la piedad. Y por último, en algunas ocasiones hay encíclicas que tratan cuestiones particulares, disciplinarias o prácticas en nuestra Iglesia. Y pues ya teniendo siempre el tiempo encima, como la mayor parte de las veces, pues vamos a ir despidiendo. Gracias a todos ustedes por vernos. Gracias, amiguita. Saludos, amiguita. Gracias por compartir. Gracias por vernos. Espero en Dios que todo vaya bien contigo y con la bebé. Y ojalá puedas venir un día para compartirnos todo lo que sabes
también tu amiguita. A Teresa García Jacome, gracias por vernos. A todos ustedes que no nos ven ahorita, que no nos pueden ver, pero en los siguientes días nos van a ver. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a Pati Cadney, que siempre está atrás de los controles asistiéndonos. Muchísimas gracias por vernos. Recuerden estar el próximo miércoles a la 1 de la tarde en el programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares y me dio muchísimo gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Que pasen una muy bonita tarde. Hasta luego. Tienes una cita en Radio San Juan Diego el próximo miércoles a la 1 de la tarde en tu programa Iglesia Pueblo de Dios. Hasta luego.